Y tal vez nosotros hemos formado romboides al momento de poder cortar hojas, porque cuando cortamos estas hojitas y lo unimos, en este caso, miren, con las figuras primarias, que son el triángulo y el cuadrado, entonces ahí tenemos esta parte. Tenemos esta mesita de forma de trapecio, ¿ok? Esta mesita que ahora en algunos casos venden en algunas tiendas para poder estudiar, ¿no? Tenemos un rombo, la cometa, que en algunos lugares donde hace mucho viento y también teniendo mucho cuidado, ¿no? Por el cableado de algunos lugares de nuestra capital, que pueda, no sé, se pueda tener los cuidados suficientes. Bien, y aquí tenemos un romboide simétrico. Ahora, yo no sé si hoy en día ya se sigue haciendo o se sigue practicando el hecho de poder hacer cometas, ya como antiguamente, pero hasta en los colegios nos mandaban a hacer con una, una maderita llamada sacuara. Entonces, nos mandaban a hacer eso y las antorchas para los pasacalles o los corsos, ¿no? Y ahí uno aprendía, también se familiarizaba con estas figuras. Bien, entonces vamos a ver lo que es en sí la definición estrictamente matemática de estas partes. El cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, o sea, basta que tenga 4 lados y ahí está cerrado y sacramentado. No hay de otra. Esto es convexo y esto es cóncavo o no convexo. A ver, vamos a colocarle aquí o no convexo. ¿Ya? Bien. Entonces ya la vez pasada aprendimos que era cóncavo y que era convexo. Bien. Cóncavo, para recordar, era que tenía 2 puntos en el interior y lo unías mediante una línea, y si esa línea estaba dentro, entonces era convexo. En cambio, en el cóncavo, tomabas 2 líneas, y si esa línea, al unir un pedazo de ese segmento, o esa línea, o esa pequeña rectita, estaba afuera, entonces se llamaba cóncavo. Bien. Ahora, en el caso de los cuadriláteros convexos, tenemos que la suma de sus ángulos interiores suma 360 grados. Esto de aquí es importante mencionarlo, ¿ya? Porque este 360 aparece, pues, no en la circunferencia, pero aparece en el formato radial, ¿no? De 2pi. Bien, la clasificación vamos a ver estrictamente en los cuadriláteros convexos. Tenemos el paralelogramo, que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Entonces, tenemos esa figura, tenemos que los lados que están uno al frente de otro son paralelos, y tenemos un primer teorema. Dice que los lados opuestos son congruentes y los ángulos opuestos son congruentes. O sea, si ese es alfa, ese también es alfa. Y si eso es beta, eso es tita, lo otro también va a ser tita. Ok. Y las diagonales se bisecan, o sea, se cortan en 2 partes iguales. Ok. Entonces, eso se ha puesto una parte con morado y la otra parte con los 3 puntitos o 4 puntitos en amarillo. Y ahí ustedes ven cómo es que está ocurriendo toda esta situación. ¿Ok? Muy bien. Si alguien tuviera alguna pregunta hasta esta parte, lo puede realizar. ¿Ya? Entonces, no hay problema en este sentido. Eh, o si no, les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de esta información al respecto. Bien. A ver. Ok. Vamos a seguir con esta parte que es muy, muy importante también. Bien.
Vamos a ver lo que es un romboide. El romboide tiene las siguientes características. Tiene esos lados, son iguales, ¿no? En realidad es un paralelogramo. Y sus diagonales se bisecan. Tenemos el rombo. El rombo es como un cuadrado, pero el cuadrado tiene todos los ángulos 90. Solo que este tiene los lados iguales, pero no los ángulos, no todos son 90, son alfa, los que son opuestos son iguales. Tenemos esta parte, las diagonales se cortan de manera perpendicular. Bien, y se biseca. El rectángulo es el de los conocidos. Ok, tenemos ello. Tenemos esa parte también. Pero aquí se bisecan y los 4 pedazos son iguales. ¿Ok? Y tenemos el de los más famosos, el cuadrado. ¿Ok? Tenemos que estas figuras son de 4 lados, equiángulo y equilátero. Otra forma que se le puede llamar al cuadrado es un cuadrilátero regular, porque ya vimos que la palabra regular en los polígonos es cuando es equiángulo y equilátero. Entonces, también lo pueden encontrar así. Y sus diagonales se bisecan y además forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. Si desean, pueden hacer la captura de estas informaciones y vamos a poder continuar en este sentido. Ok. Bien, unos segundos. Bien. Vamos a ver lo que es el trapecio. Solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Solo, bueno, hay dos opciones, ¿no? Los de arriba, el de arriba con el de abajo, los laterales, no hay otra. Y los otros dos no son paralelos. BC es base menor porque es más pequeñito, como se ve en la figura, y AD es base mayor. Bien, aquí tenemos la altura, CH es la altura, y tenemos la clasificación. Así como hay en los triángulos, hay también aquí. Tenemos cuando es escaleno, cuando los lados que no son paralelos son distintos. Tenemos que es isósceles, o sea, los lados que no son paralelos son iguales. Y tenemos el trapecio rectángulo, o sea, esta parte es que uno de los lados no paralelos es perpendicular a los lados que son paralelos. Bien, entonces forma ese ángulo de 90 grados. Muy bien, ustedes pueden ir viendo esta parte y me indican, por favor, para poder continuar en este sentido y así seguir con la clase de día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente parte. Vamos a ver algunos teoremas. ¿Ok? El teorema nos dice que si unimos los puntos medios, ¿ok? En este caso, el punto medio de los lados no paralelos, ¿ok? Este nos da un resultado siguiente.
Nos dice entonces que MN es paralelo a los lados que son paralelos en este sentido. ¿Ok? Bien. Ahora nos da también una información que dice que MN, a ver, un momentito, para que no nos interrumpa la huella. Sí, un momentito nada más. Ok, ¿me indican si se escucha la huella de exterior o no? A ver, por favor. No se escucha, profesor. Ok, genial. Entonces continuemos, ¿ya? Para ver estos teoremas. Tenemos esta parte que dice que la suma o el promedio de las longitudes de la base mayor con la base menor nos da la longitud de esta base media que está representado por Mn. Ok, entonces aquí vamos a presentar algo similar, pero ahora relacionado con los puntos medios de las diagonales. Bien, PQ son los segmentos extremos de los puntos medios de las diagonales. ¿Y qué tenemos? Nos da una propiedad que al unir esos puntos medios van a ser paralelos a BC y AD. Y además, la medida de PQ va a ser la diferencia entre la longitud de la base mayor menos la base menor sobre 2, o la semidiferencia, que también se conoce así de esa manera. Bien. Tenemos un tercer punto que se llama trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? No tiene lados opuestos paralelos. Es convexo, pero no tiene ninguno de sus lados paralelos, como tenemos este ejemplo. Y ahora, también vamos a presentar un trapezoide simétrico, que justamente ocurre ello. ¿Por qué simétrico? Si trazamos esta AC, ven que la parte del triángulo ABC es similar a ADC. Y si trazamos esta otra línea o esta otra diagonal BD, vemos que ABD no es tan similar, ¿no? Pero la única simetría, se dan cuenta, que se logra cuando trazamos AC, no cuando trazamos BD. Pero sí tenemos esta situación de que en el caso, ¿no?, de que ABD sea igual a BCD, se convertiría en un rombo, básicamente. Pero en este caso se llama trapezoide. Bien, y tenemos estas informaciones. Ahí es alfa y alfa, beta y beta, tita y gamma y gamma. O sea, lo que está diciendo básicamente es que AC está funcionando como una bisectriz de esos ángulos, tanto de A y de C. Pero BD no está funcionando como bisectriz. ¿Ok? Excepto cuando les dije si coincide de que AB es igual a BC. Ahí sería un rombo y sería otras características y ganaríamos mucho más propiedades ahí. Pero después de eso, no hay, no hay que explorar más en este sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Si hagan la captura. ¿Ok? Hagan la captura para continuar con el siguiente tópico, porque tenemos que revisar algunas cositas y luego pasar con los ejercicios. ¿Ok? Bien. Bien, continuemos. Vamos ahora a ver la circunferencia. Nos dice que es el conjunto de todos los puntos del plano equidistante de un punto dado, que es fijo, de dicho plano llamado centro. Bien. Tenemos el centro, tenemos este radio OP. P puede ser cualquier elemento de ese contorno. Tenemos la cuerda CD
Tenemos el arco CD que está arribita de la cuerda, es un pedacito esto. Tenemos el diámetro AB, o sea, tiene que pasar de un extremo a otro pasando por el centro y eso es el diámetro. Tenemos la recta secante, o sea, pasa, corta dos extremos o dos puntos distintos de la circunferencia. La recta tangente solamente toca en un punto a la recta. Estos son los elementos que tenemos en esta parte. Muy bien. Lo que viene de aquí en adelante, ustedes van a tener que hacer la captura de estas informaciones porque va a ser muy, muy relevante lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿ok? Muy bien. Voy a dejarle unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones y así continuar. Bien. Vamos a ver el primer teorema. El primer teorema es uno de los más conocidos y dice que si una recta L es tangente en el punto T a una circunferencia de centro O, entonces ahí tenemos la recta tangente, tenemos O y forma un ángulo de 90. O sea, ¿qué quiere decir? Que el radio es perpendicular a la recta tangente. Tenemos un segundo teorema. Si A y B son puntos de tangencia y O es centro, entonces de ahí vamos a pasar un rayo que pase PO, ¿ok? Y PO va a ser bisectriz. Bien. ¿Qué más? Vamos a tener que AP es igual a PB. Y vamos a tener que OA es igual a OB. Pero eso ya es ganado por el hecho de que ese radio va a tener la misma longitud. Y por el teorema 1, esto también es ganado que es 90 grados. Entonces, esta es una propiedad bien interesante y que nos brinda muchísima información al respecto. ¿Ok? Muy bien. Pueden hacer la captura. Yo sé que algunos de los presentes conocen esta parte, estas cositas que están aquí. Y les voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan observar. Y como les digo, vamos a llegar en un momento a los ejercicios y ahí les voy a hacer recordar qué propiedad y toda esa cosa para que ustedes puedan manipular esto de una manera más familiar. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ángulos en la circunferencia. Tenemos primero ángulo central. O es centro y tenemos ese arquito. ¿Ya? El ángulo A o B es ángulo central. Le vamos a colocar alfa. Entonces, ¿qué tiene que ver con la medida de este sector o de este arquito AB? Que la medida del ángulo central va a ser igual a la medida del arco BA o AB. Bien. El primer resultado que nos encontramos. Bien, y todo el restante ya sabemos, ¿no? Para lo que le falta hacer 360 sería 360 menos alfa. Ok. Segundo, ángulo inscrito. O sea que está adentro. Tenemos que ACB es un ángulo inscrito, que en este caso lo denotamos con alfa. Y tenemos que alfa es igual a la medida del arco sobre 2. Entonces, dicho de otra manera, ustedes pueden tener así. Si este es alfa, este arco vale 2 alfa. Dicho de otra forma. ¿Ok? Entonces ahí tienen, y es, como les digo, yo lo escribo así para que también sea más amigable para nosotros o para algunos de los que están presentes. ¿Ya? Eso, cada uno tiene su forma de estudiar, así que no hay que, no vamos a ir en contra de eso. Bien. 3. Ángulo semi-inscrito. Tenemos la recta tangente y tenemos una cuerda BA.
tenemos el punto D. Entonces, ABD es ángulo semiinscrito. Tengo alfa ahí, este arco. Bien, cuando el ángulo es semiinscrito, ¿ok? Esto aquí vale 2 alfa, supongamos. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí en la figura, vamos a aprovecharlo. Que si eso vale alfa, lo que está al costadito vale 2 alfa. Ángulo ex-inscrito. O sea, tenemos una recta tangente, una cuerda BC, esta recta, perdón, secante que corta en A y C, y tenemos una cuerda BC. Tenemos alfa, que está en esa parte. BCD es un ángulo ex-inscrito. O sea, todo eso va a ser igual a la medida, ¿no? Alfa va a ser igual a la mitad de la medida del arco BCA. Entonces, todo lo que está con este color mostaza vale 2 alfa. Bien. Ok, vayan haciendo la captura de estas informaciones para poder continuar con la clase del día de hoy, porque básicamente lo vamos a utilizar, ¿ya? Ok, bien. Vamos a presentar el otro conjunto de propiedades. Vamos a tener el ángulo interior. Tienen 2 cuerdas y tienen un ángulo que es el ángulo interior, que es alfa. El alfa viene a ser el promedio de los 2 arcos, de ese arco y este arco. O sea, ¿cómo se escribe? Alfa viene a ser el promedio de la medida o la longitud del arco AB con la medida de longitud DC. Ángulo exterior. O sea, aquí tenemos 3 casos. Tenemos cuando hay una secante y una tangente. Y tenemos, C siendo punto de tangencia, tenemos alfa. Este arco y este arco se relacionan con alfa de la siguiente manera. Alfa es igual a la medida del arco mayor, que en este caso sería BQC, menos la medida de este arquito CA sobre 2. Tenemos un segundo caso, cuando las dos son secantes. Entonces, la conclusión es similar, que la medida del arco mayor, que en este caso es BQC, menos la medida del arco menor, que es DA sobre 2, nos da alfa. Y tenemos un tercer caso, que cuando tenemos dos tangentes. A y B son puntos de tangencia, entonces la medida del arco B, AQB menos BA sobre 2 nos da alfa. Pero cuando tenemos tangentes también nos da una propiedad extra, que alfa más la medida del arco BA nos da 180 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener ello en cuenta y hagan la captura, por favor, de estas informaciones para presentar algunas propiedades más que nos van a servir para resolver los ejercicios. ¿Ya? Ustedes hagan la captura o tomen la foto, como ustedes deseen, para cuando veamos los ejercicios, ustedes miran, ¿no? Por mientras, y luego resuelven. Esto se llama hacer las cosas, ¿no? Todavía imitando, y luego ustedes lo van a hacer solitos ya, conforme vayan ganando experiencia en la resolución de ejercicios. Bien. Tenemos relación entre cuerdas y arcos. El teorema 1 nos dice, si tenemos dos cuerdas, en este caso, va a suceder lo siguiente. Si los arcos son congruentes, entonces las longitudes de estas cuerdas también son congruentes o son iguales, mejor dicho. Es uno se apoya con el otro, ¿ok? Si yo tengo que la longitud de las cuerdas son iguales, entonces los arcos que están detrás de ellos también son iguales. Y si los arcos que están detrás de estas cuerdas son iguales, entonces las cuerdas, la longitud de las cuerdas son iguales. Bien, tenemos un segundo teorema. Si en este caso tenemos que las rectas son paralelas, en este caso las cuerdas, implica que la medida de los arcos que han formado estas rectas, en este caso AC y BD, son iguales. Por otro caso, o por contraparte, tenemos que si los arcos
AC y BD son iguales, entonces las rectas AB y CD son paralelas. Tenemos un teorema 3. Un diámetro es perpendicular a una cuerda si y solo si biseca la cuerda. Entonces, tenemos esto, tenemos este diámetro y esta cuerda. Si se comporta de manera perpendicular, entonces estos pedacitos que se ha partido AB en AE y EB son iguales. Ahí es alfa y aquí es alfa. Entonces también acompañan los arcos. Entonces ese C viene a ser un punto medio del arco AB. ¿Y cómo se escribe matemáticamente? Se escribe que si CD es perpendicular a AB, entonces aquí yo sé que hay una doble flecha, pero vamos a leerlo, que el sí, solamente sí, significa que si se cumple que CD es perpendicular a AB, entonces AE es igual a EB y la medida del arco AC es igual a la medida del arco CB. Por otro lado, si se cumple que AE es igual a EB y la medida del arco AC es igual a la medida del arco CB, entonces CD es perpendicular a AB. Así se lee este símbolo que se llama sí y solo sí. ¿Ya? Yo sé que muchos de nosotros, de los presentes, los conocemos y la situación es que debemos darle algún sentido, porque eso es lo que más miedo nos da a lo desconocido, ¿no? Así que vamos a darle sentido a esto. Vamos a tener una observación. Tenemos una semicircunferencia y tenemos un triángulo escrito ahí. Entonces, si yo quiero que eso sea 90, siempre cuando va a lograrse esto, cuando AB sea diámetro. Entonces, lo mismo, aparece de nuevo este simbolito, sí, solamente sí. ¿Qué sucede? Si AB es diámetro, entonces la medida de este ángulo es 90. Y si la medida de este ángulo es 90, entonces automáticamente AB es diámetro. Así tenemos esa relación en esta parte. Bien, haga la captura, por favor. A ver, para poder continuar. Y seguir viendo todas estas partes. Muy bien. Vamos a ver dos teoremas importantes, tanto como los otros, y es el teorema de Pitó. Dice que si ABC tiene un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia, en este caso, fíjense, esos puntos que están en negrito son los puntos de tangencia. Se tiene que tocar esa circunferencia. Entonces, ¿qué se cumple? Que los lados que está uno al frente del otro, en suma, es igual a los otros dos lados que está uno al frente de otro. O sea, que AB más CD es igual a BC más AD. Ese es lo que dice el teorema de Pitó. ¿Cuándo se utiliza? Cuando tienes un cuadrilátero. Muy bien. Ahora, tenemos el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet relaciona o muestra que si tenemos un triángulo rectángulo circunscrito a una circunferencia, en este caso también debe tener punto de tangencia, ¿qué es lo que sucede? Que la suma de las longitudes de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio, o pueden decirle el diámetro. Bien. Tienen esa información y vamos a ir poquito a poquito ya adentrándonos al siguiente tópico para que puedan ustedes ver algunas cosas, algunas herramientas más. Muy bien. Hagan la captura, por favor. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y vamos a ver lo que es un cuadrilátero inscriptible. Bien, aquí antes vamos a hacer una mención. Un cuadrilátero inscrito, si los vértices de los cuadriláteros pertenecen a una circunferencia, se dice inscrito en ella. El cuadrilátero inscriptible se tiene que cumplir eso, pero no todo cuadrilátero está ahí.
Entonces tiene que cumplir lo siguiente. Supongamos que 4 puntos ABCD dan origen a un cuadrilátero como muestra la figura. Vamos a tener un primer resultado. Si alfa más beta suman 180, entonces el cuadrilátero es inscriptible. ¿Ok? A ver, hagan la captura, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura y así continuar. Muy bien. Porque vamos a ver 3 resultados. Este es el primero para garantizar cuándo es inscriptible. Bien. Ok. Vamos a ver un segundo teorema. Si la medida del ángulo exterior en C es θ, además alfa es igual a θ, entonces el cuadrilátero ABCD es inscriptible. Muy bien. Ahí tenemos ese otro resultado. Les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura. Bien. Tenemos un tercer resultado. Si trazamos las diagonales AC y BD, además ese ángulo es igual a este, entonces el cuadrilátero ABCD es inscriptible. Muy bien. Ahí les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones. A ver. Muy bien. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a presentar los puntos notables y las características más que resaltan más en esta parte, que son los puntos notables de un triángulo. Primero tenemos el baricentro. Es el punto de intersección de las medianas de un triángulo. Divide cada mediana en 2 segmentos tales que uno mide el doble que el otro. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿O cómo se interpreta? Tenemos ahí las medianas, ¿no? Sabemos que los lados parten de un vértice hacia el lado opuesto y lo parten en 2 pedazos iguales. Esta intersección es la que se conoce como baricentro. Bien. Y tiene esa relación. La distancia que hay del vértice a este punto al baricentro es el doble que del baricentro hacia el lado que va o que cae. Eso se cumple para todo y está dado así. Bien. En algunos casos, ¿no? Se conoce como centro de gravedad también. Bien. Este baricentro, ¿verdad? Solamente es por una cuestión de cultura general que vamos a conocerlo así. Bien. Ok. Entonces, aquí vamos a presentar un siguiente punto. Ojo, miren, baricentro es en las medianas. Ahora vamos a presentar cuando se intersectan las bicentrices interiores. Se llama incentro. Equidista de los lados y es el centro de la circunferencia escrita en el triángulo. Entonces, fíjense. Si yo tengo esto, tengo este punto de intersección llamado incentro y aquí se forma una circunferencia. Bien. Ahí tienen un radio. El radio se llama inradio. Y lo que me está diciendo aquí es lo siguiente, que la distancia
y equidista de los lados. Bien, entonces, de aquí para acá es la misma distancia que de aquí para acá y de aquí para acá. Porque aquí los lados están en los puntos de tangencia. Entonces, eso justamente es el radio. Muy bien. Esto es el radio o que es el inradio de ABC. Perfecto. Vamos a dejar unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones y poder continuar. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente, que es ortocentro. Es el punto de intersección de las alturas de un triángulo, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Porque en el otro solamente presenté un triángulo y con eso, perfecto. Pero aquí vamos a presentar cuando el triángulo es acutángulo. Entonces, se dan cuenta que ahí están las alturas y está en el interior. Y esto es el ortocentro. Cuando es rectángulo, tenemos la altura AB, BC, y nos falta una altura que venga o que vaya hacia la hipotenusa. Entonces, B justamente es el ortocentro. Y nos falta cuando es obtusángulo. Entonces, tenemos que hacer unas prolongaciones para hacer las alturas. La altura de ahí, esta altura, y la altura que está al frente. Entonces, al intersectar, el ortocentro está afuera. Entonces, tenemos esta característica. Cuando es acutángulo, está en el interior del triángulo. Cuando es rectángulo, está en el borde, en este caso donde es recto. Y cuando es obtusángulo, está detrás del ángulo que es obtuso, ¿no? Pero está fuera, está detrás y fuera. Muy bien, ahí tienen estas informaciones. Ojo, no pasa lo mismo con las otras líneas porque las otras líneas no tienen esta condición de caer o de formar un ángulo en específico, como en este caso 90 grados. Bien, les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones y poder continuar con algunas informaciones más que nos van a servir. Muy bien. Vamos a ver el excentro. Si uno era incentro, el otro es excentro. Entonces, in estaba adentro, el otro ex está afuera. Nos dice que es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una interior del otro ángulo. Cada triángulo tiene tres excentros, los cuales son puntos exteriores al triángulo y son los centros de las circunferencias exinscritas al triángulo. Tienes esa primera, que está en verde, es una bisectriz exterior, lo que está en morado es otra bisectriz exterior, y aquí tienes una bisectriz interior. Muy bien. Entonces, el excentro es ello. Y aquí se forma esa circunferencia. E es el excentro relativo a AB, R es la longitud del radio de esa circunferencia exinscrita relativa al lado AB y se llama exradio. Profesor, ¿y dónde están los otros tres puntos? Bien, si ustedes hacen las prolongaciones, aquí, y luego estiran desde aquí para acá, aquí tienen otro excentro y lo mismo para acá, aquí afuera. ¿Ya? Entonces, cada lado tiene su, voy a borrar aquí, cada lado tiene su excentro relativo. Y la pregunta es, profesor, ¿y por qué no puede ser con tres bisectrices? Entonces, porque una bisectriz puede ser para acá o puede ser para acá. Entonces, necesariamente va a tener que ser la combinación de dos de afuera y una de adentro, porque si no, va a dar problemas en ese sentido. Muy bien. Les dejo unos segundos para que vayan haciendo la captura y luego continúo. Bien. Muy bien. Vamos a ver lo que es circuncentro.
Es el punto de intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo y equidista de sus bases, y es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Aquí tenemos estos tres casos. Como les digo, se va a analizar como si fuese las alturas o cuando analizamos el ortocentro. Bien. Tenemos esa mediatriz. Ojo, las mediatrices no parten necesariamente del vértice de un triángulo. Sabemos que los lados donde se apoyan forman 90 y parten en dos lados, en dos pedazos iguales. Bien, aquí en el acutángulo el circuncentro está en el interior y está encerrado por una circunferencia. ¿Okay? Y esto como es centro a los vértices, la distancia de ese centro a los vértices es la misma. Bien, tenemos un triángulo rectángulo. Muy bien, ¿qué cosa hacemos? Ahí tenemos una primera mediatriz, la otra mediatriz y esta otra mediatriz. Bien, entonces aquí está en el borde. Este es el circuncentro. Y ahí tienen el radio. Bien. Ok, tenemos el triángulo obtusángulo. Tenemos esa mediatriz, esa otra mediatriz y esta otra. Y está fuera del triángulo. Y está encerrado por esta circunferencia. Muy bien. Tenemos que R es conocido como circunradio. Bien. Les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones y así poder continuar. Bien. Entonces vamos a continuar con esta parte. Vamos a ir a un teorema. Primer teorema. Nos dice si O es circuncentro. Ya lo hemos visto hace un ratito. Tenemos esta parte. Ok. Alfa. Y aquí X. ¿Cómo se relaciona alfa con X? Es que X es el doble de alfa. Muy bien. En el teorema 2 tenemos que si H es ortocentro, ya sabemos que es la intersección de las alturas, alfa y tita suman 180. ¿Ok? Muy bien. Tienen esas informaciones en esta parte y les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura y en unos segundos más vamos a pasar a los ejercicios. Bien. Ok. Entonces vamos a continuar. Y vamos a hacer los ejercicios. Bien. El ejercicio 1 de esta semana 3 nos dice que hallemos X. Bien. Vamos a hacer la resolución aquí, en esta parte. Ok. Vamos a mirar el triángulo primero. Si alguien tiene la respuesta, lo puede ir colocando en el chat. ¿Ya? O puede abrir el micrófono y puede comentar. Muy bien, ya tenemos una primera, ¿no?, acercamiento. La señorita Valeria dice 1B. Pueden colocar. Ojo, no hay problema si nos equivocamos o acertamos. Aquí estamos para aprender. Bien, tenemos en BCD. Bien, por suma de ángulos interiores. Okay, tenemos que beta más tita más 2x es igual a 180. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos el cuadrilátero ABCD. Tenemos por suma de ángulos interiores, tenemos 90 más 2 beta más 2 tita más x
es igual a 180. Entonces aquí este 90 pasa a acompañar, perdón, es 360, yo he puesto 180, disculpe. Es 360. Pasa a restar con 360 y me queda 2 beta más 2 tita más x es igual a 270, ¿no? Porque está restando 360 menos 90. Muy bien. Lo que tenemos es que hallar x. Vamos a ponerlo esto, ¿ya? Fíjense que estamos en un sistema de ecuaciones. Bien. Entonces, vamos a ver de 1 y 2 y vamos a intentar resolverlo, ¿ya? Para que todos estemos en el mismo nivel. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la ecuación 1, que es beta más tita más 2x es igual a 180. Y aquí tienen 2 beta más 2 tita más x es igual a 270. Ok. Si nosotros, imagínense, despejamos aquí, supongamos, 2 beta más 2 tita es igual a 270 menos x. Y a la ecuación 1 lo multiplicamos por 2. 2 beta más 2 tita más 4x es igual a 360. Entonces, reemplazando 2 en 1, ¿qué tenemos? Porque 2 beta más 2 tita vale 270 menos x y le sumamos 4 y es igual a 360. Aquí sería 3x es igual a 360 menos 270. Esto sería 90. Y un número multiplicado por 3 que me dé 90 es 30. Y esto sería la respuesta para este problema. ¿Está claro o tienen alguna pregunta al respecto, por favor? A ver, me indican si está claro o si tienen alguna pregunta. Profesor. Sí, dígame, señorita. Con respecto a la primera ecuación que realizó, ¿es de los ángulos que están internos de toda la figura o del triángulo? No, aquí. Solamente de este triángulo lo voy a colocar aquí, ¿ya? ¿Sí? Y aquí lo voy a escribir para poder indicarlo. Ojo. ¿Ahí está bien? Ok. A ver, me va indicando, por favor. Y esto de aquí, yo lo voy a escribir con otro color. Ojo, es una manera de poder también reconocerlo porque esto de aquí nos va a ayudar mucho. No piensen que esto no nos va a servir. Sí, va a servir en gran manera. ¿Ok? Ahí lo estoy indicando en qué color he utilizado estas partes. ¿Está claro? ¿O tiene alguna duda? Por favor, me lo indica. Está claro, profesor. Gracias. Muy bien, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Entonces, dejo unos segundos para que... Ahora vamos a ver qué tal va la animación. ¿Ve? La animación ha sido muy corta, ¿no? Entonces, tenemos que explicar todo lo que ha sucedido en esta parte, ¿ya? Fíjense que en algunas cosas ustedes van a tener que relacionar el álgebra, la aritmética con la geometría, ¿ya? Para que puedan resolver su problema. ¿Ok? Muy bien. A ver, le dejo unos segundos para que hagan la captura de esto y así poder continuar. Bien. A ver. Ok. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Nos dice en la figura ABCD es un trapecio isósceles. Si alguien tiene la respuesta,
también la puede ir colocando. Muy bien, señorita Valeria. Si alguien más se anima, no hay problema. Bien. Nos dice que ABCD es un trapecio isósceles. Si es isósceles, esto de aquí, recuerden, de acuerdo a cómo está la figura, es que AB es igual a CD. Bien, esta es la información que nos da. Dice, si BC es paralelo a AD, AB, o sea, vamos a ponerlo así. A ver. AB es igual a CM. Bien. Y aquí estos son iguales. Bien. Ahora, me dicen que CMD, ya saben que el del medio es el donde va el ángulo, ¿no? Aquí es 40. Ok. Bien. Entonces, nosotros observamos que en el triángulo MCD es isósceles. Entonces, la medida del ángulo CMD es igual a la medida del ángulo CDM, que esto coincide con 40, ¿no? Aquí sería 40. Bien. Ahora, tenemos el caso que ABCD es un trapecio isósceles. Entonces, X es igual a la medida de 30 más 40. En este caso nos sale 70 grados la suma. Bien, eso sería la respuesta en este caso. Bien, vamos a presentar la animación antes de que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda al respecto y ver ahí la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o está claro? A ver, me indican, por favor. Profesor, ¿por qué CM es igual a CB? Bien, ¿por qué CM es igual a CD? Porque justamente me indican que es isósceles. Entonces, aquí vamos a aplicar algo. Me dicen que AB es igual a CM. Y yo tengo que el hecho de que AB es igual a CD. Entonces, aquí utilizamos lo que se llama transitividad. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando la información de AB a CM, que son iguales. Y AB es igual a CD. Entonces, para que se cumpla y no se pierda esa igualdad, ¿qué debe ocurrir? Que CM debe ser igual a CD. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? ¿O hay alguna duda, Sí, por sí, favor? sí, gracias. Sí. Nada, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Por favor, me la hacen saber. Profesor, Sí, dígame, señorita. ¿por qué se sumó 30 grados más 40 grados? Ah, ok. Buena pregunta. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vamos aquí a dibujar esto de esta manera? Aquí tengo un trapecio A, B, C y D. Y por definición, esto era iguales. Además, este ángulo, vamos a colocarle gamma. Aquí también era gamma. Pero nuestro problema, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que este ángulo está partido.
O sea, este pedacito que está aquí, vamos a llamarle alfa, y este pedacito que está aquí es beta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que gamma es igual a alfa más beta. ¿Sí? Es por definición que hacemos esta suma. ¿Está claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien. De nada. Más bien, cualquier pregunta la pueden hacer con respecto a estos temas que estamos viendo el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta o todo está claro? Si no, para poder continuar con la pregunta número 3. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y si alguien tiene la respuesta, lo puede escribir en el chat. Y ahí vamos a corroborar si es que coincidimos o no coincidimos. Bien, hay una primera respuesta de la señorita Valeria. Perfecto. Me dice, para confeccionar una cometa, José ha realizado el doblez a través de la línea PD en el papel de forma rectangular ABCD, tal que C coincida con el punto Q. Bien. Y de AB. Y PC es igual a 2 veces la longitud de BP. Antes de realizar los cortes, siguiendo las líneas PQ y QD, José desea conocer la medida del ángulo PDC. ¿Quién es PDC? Entonces, justamente aquí, esto es lo que nos dice que quiere conocer. Perfecto. Entonces, vamos a colocar aquí los datos. Esto de aquí. Si BP vale A, esto valdría 2A. Bien. Ahora, una cosa interesante es lo siguiente. Nos dice que el doblez realizado a través de PQ en el papel, perdón, de PD, a través de PD, coincide C con el punto Q. Entonces, si coincide, también va a coincidir este ángulo. Bien. Ahora, una cosa bastante importante es que si nosotros miramos los triángulos, rectángulos, P, CD y el triángulo rectángulo PQD, hay algo que ellos deben estar compartiendo en ese sentido. ¿Ok? Muy bien. Aquí ellos deben ser congruentes. ¿Ok? Y de la siguiente forma. PCD, PCD está aquí, esta parte, y PQD comparten un lado, que es PD. Bien. Y van a también a compartir, en este caso, PC con PQ, ¿ya? La congruencia es lado, ángulo, lado. Pero hay un detalle también que tener en cuenta antes de aplicar la congruencia. Nos dice que está haciendo el doblez en este sentido. Entonces, vamos a tener esta situación. ¿Ok? Como ha coincidido, tiene este ángulo, este lado, y como ha coincidido CD con QD, ahí tienen el otro lado.
Y además también va a coincidir aquí con X. ¿Ok? Esto sería 2A también. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos escribir que PQ es igual a PC y es igual a 2A. Bien. Ahora, en este caso, tenemos lo siguiente. En el triángulo, rectángulo, QBP, tienes que un cateto es la mitad de la hipotenusa. Entonces, eso nos hace recordar al triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, aquí justamente sería A raíz cuadrada de 3. Y aquí sería 60 y aquí sería 30. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esta situación. Bien. Ahora, ya tenemos que esta parte también podríamos averiguar los esto de aquí también se puede averiguar haciendo ver que C coincida con el punto D al hacer doblez. Entonces los ángulos son iguales. Entonces nos faltan 120. ¿Qué nos faltaría? 60 y 60. Entonces mirando la figura nos sale que X es igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque cuando hace el doblez, este ángulo coincide con esto. Y este punto coincide con Q. Entonces, en ese sentido, también estos ángulos coinciden. Es por eso que nosotros tenemos esa libertad de poder hacer todo esto. Muy bien. Vamos a colocar aquí la animación. Bien. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda al respecto, por favor me lo indica. A ver, por favor. Si no, me pone que está todo claro. Ok. Entonces vamos a dejar unos segunditos ahí para que puedan hacer la captura de estas informaciones y continuar. Bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, en la figura se muestra un panel de forma cuadrada ABCD apoyada en una pared. Si el perímetro del panel es 10 metros, halle, ¿no? Siendo de que ABCD y N están en el mismo plano o son coplanares, ¿a qué altura se encuentra el centro del panel al piso? Bien, entonces, ¿cómo se va a generar el centro del panel? Bien, el centro del panel, primero tenemos que ver en hacer la diagonal. Bien, aquí está el centro del panel. Le vamos a poner O, que es el centro del cuadrado. Bien, ahora, en esta parte nos está consultando, aquí, vamos a ponerle con este color, se ve mejor, creo. Okay. Bien. Me dicen esto de aquí. Bien. Ahora, lo que sucede es que en el cuadrado todos los ángulos son de 90. Bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Okay? Lo que vamos a intentar hacer es formar esto de aquí. Fíjense, como piden esta altura, entonces,
¿Qué pasa si yo comienzo a unir esto? Y esto de aquí. Bien. Entonces aquí voy a formar. Bien. Entonces tenemos una situación. Vamos a colocarle así, aquí. Vamos a ver este triángulo. El triángulo rectángulo AND. Vamos a colocarle a la hipotenusa AD. Ya sabemos que es 37 y 53, ¿no? Sería 5A. Ok, aquí sería 5A. Vamos a colocarle con otro color. Aquí sería 3A y aquí todo esto sería 4A. Bien. Como es un cuadrado, esto también vale 5A, 5A y 5A. Bien. En este triángulo rectángulo que está aquí, si aquí ya tienes 90, 37, te falta 53. Entonces, ¿quién se lo pone a 53? 4A y aquí es 3A. Bien. Entonces, tienes como dato que el perímetro vale 10 metros. Entonces, sería 20A, porque es 5, 5, 5, 5 veces, ¿no? 4 veces 5A. Entonces, nos queda esto. Sería A es igual a 10 sobre 20. Que dividiendo quedaría 0.5. Eso es lo que vale A. Muy bien. Ahora, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Fíjense que en este caso, ¿okay? Aquí yo tengo que esto es la mitad. Basta de que esto sea paralelo para que PM sea igual a NP. Entonces, OP es mediana del trapecio. M, N, dB. Y tenemos que X es igual a 4A más 3A sobre 2. Que eso sería 7 por el valor de A. Que multiplicando y dividiendo me sale 1.75 metros. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto mientras voy presentando la animación? A ver, me indican, por favor. ¿O está claro? A ver, me indican. O seguimos avanzando. Muy bien. Les voy a dejar unos segundos para que puedan hacer la captura. Y así continuar. Vamos a ir al número 5. Me dice la figura AB es diámetro y AO es igual a OB. O sea, solamente nos dicen esto. Bien. AO. O sea, para indicarnos que O es centro. Nos piden hallar X. Bien. Entonces, para esto, vamos a trazamos OE, OEO. Bien. Entonces, en este caso,
Es R y R. Y observamos que EO también es R porque es radio, ¿no? Aquí es R. Bien. Entonces, aquí también va a ser lo mismo. Los triángulos AOE y el triángulo EOD son isósceles. Entonces, al mismo lado, mismo ángulo. Aquí sería 5x, aquí sería 4x. Bien. Y no nos olvidemos que esto de aquí, en este caso, es 90. Muy bien. Entonces tenemos por la suma de los ángulos interiores en A, E, D, O, que sería 5x más 5, voy a colocarlo así entre paréntesis, más 4x más 4x más 90 igual a 360. Bien, entonces vamos términos semejantes. 5x más 5x son 10x, más 4x son 18x. Y este 90 pasa al otro lado a restar, quedando 270. X es igual a 270 sobre 18. Que esto tenemos que X vale 15 grados. Bien, vale 15 grados. Bien. A ver, vamos a ver si está. Ok. Vamos a colocar la animación para que ustedes puedan observar esta información. Y así corroborar si lo que han hecho coincide o no con lo que estamos viendo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor la hacen saber. Muy bien. Voy a dejarlo unos segundos para que ustedes puedan realizar la captura y luego continuar con la siguiente pregunta. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, en la figura AE, la medida del arco AE más la medida del arco EB es igual a 280 grados. AE, la medida del arco PQ. Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente aquí. AE es todo esto de aquí. Bien. Y EB es esto de aquí. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos que apoyarnos y ver lo que va a salir. Si alguien tuviera la respuesta, lo puede colocar en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a apoyarnos aquí de la animación un ratito para que salga más exacto. ¿Sí? Voy a apoyarme aquí de la animación. Esto es lo que ahorita les voy a explicar por qué se puso 2x. Bien. Y por qué se colocó 2 θ y 2 beta. Bien. Entonces, al colocar toda esta información aquí en lo que nos dan, sería aquí 2 θ más 2 beta es igual a 280 aquí.
tomando el factor en común que es 2, entonces tengo que tita más beta y tita más beta es igual a 140. Bien. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué se coloca 2? Porque justamente vamos a aprovechar el ángulo inscrito, perdón. Porque justamente está aquí. En esta parte y en esta otra parte. De esta circunferencia que está aquí, que lo voy a solamente puntear un poquito. Bien, ahí tienes beta y 2 beta. Entonces, tiene sentido por qué se ha colocado 2 beta. Bien. Ahora, por otro lado, vamos a ver el ángulo interior. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan de esta propiedad que teníamos? Aquí tienen Y. Aquí A y B, supongamos, estos arcos. Entonces Y es igual a A más B sobre 2. Bien, ¿quiénes serían esos puntos? Justamente sería aquí, esto de aquí, y este otro. Bien, porque aquí se cruzan estas rectas. Entonces, por ángulo interior, tenemos que ahí, ¿vale? No, en este caso, tenemos, ¿por qué vale tita más X nada más? Porque justamente a esta suma tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, sacando 2 como factor común, y nos queda tita más X. ¿Bien? Ok. Ahora, nosotros tenemos en esta parte en N, ¿ya? Esta es una parte. En N tenemos lo siguiente. Tenemos por par lineal, tenemos que tita más X más beta es igual a 180. Pero por información, yo tengo que tita más beta es 140. Y el X lo bajamos. Entonces, ¿qué número sumado con 140 me da 180? Es justamente 40. Y eso sería la respuesta para esta pregunta número 6 de esta semana. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la hace. Si no, me indica si está claro y poder continuar. ¿Ya? No tengan temor, preguntar, nada. Todo está tranquilo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ok. Dice, en la figura, T es punto de tangencia, AB es diámetro. Si el triángulo ATP es isósceles, o sea, este lado es igual a este. AP vale 12. Halla la longitud del radio de la semicircunferencia. Muy bien. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos va a ayudar muchísimo esto. Vamos a considerar O el centro y vamos a trazar aquí de esta manera. Muy bien. Entonces aquí, si aquí le colocamos X por ángulo inscrito, BT sería 2X. Por ángulo central aquí también vale 2X. Bien, entonces
Ahora observamos el triángulo ATO. Entonces, ubicamos por ángulo central, por ángulo externo, perdón, ángulo exterior, la medida del ángulo ATO es igual a X. ¿Por qué? ¿Cómo lo corroboro? X más este X me da este ángulo. Entonces, muy bien. Así, ¿qué es lo que voy obteniendo? Que este lado es igual a esto, ¿no? Bien. Y ahora, vamos a tener lo siguiente, que AO es igual a OT. Bien. Y en este caso nos va a ayudar muchísimo el hecho de que como O es centro, aquí esto va a ser 90 grados por el primer teorema. Entonces vamos a ponerle aquí R. En esta parte le vamos a poner R. Muy bien. Y vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí. No nos olvidemos que nos dice que el triángulo ATP es isósceles. Como es isósceles, mismo lado, mismo ángulo. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos decir de X? ¿Ya? En este triángulo que está aquí, tenemos que 2X más X es igual a 90 grados, porque son complementarios. Este de aquí, dado que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces 3X es igual a 90. X resulta ser 30. ¿Bien? Entonces tenemos 30 y aquí 60. ¿Qué es lo que tenemos en el triángulo 30 y 60? Vamos a dibujarlo aquí. Aquí tenemos el triángulo O, T, P. Aquí tenemos R. Esto es 30. Y aquí es 60. Y lo que está acá abajo, la hipotenusa sería 2R. Entonces, esto sería 2R. Entonces, de la figura, ¿qué es lo que observamos? De la figura, tenemos que 3R es igual a 12. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 12? Es 4. Y eso sería la respuesta para esta pregunta. ¿Ok? Para la pregunta número 7. Vamos a ver la animación que nos ayude. Y ya vemos de dónde sale cada elemento. Entonces, yo hice por otro camino la última parte, pero llegué a la misma situación. ¿Ok? Muy bien. Si tuviera alguna pregunta, alguna duda, por favor, alguna consulta, ustedes lo pueden realizar. Bien. Unos segundos para que puedan hacer la captura. Y así ver las demás preguntas. Bien. Vamos entonces a continuar. Aquí sí me voy a apoyar un poquito de la animación para poder mostrar lo que está ocurriendo. Me dicen que, perdón, AB es paralelo a CD y la medida del arco CR es 80. AY CQD. Eso me pide. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros observamos, hay algo que va a ser importante. A, B, PQ, ok, es un cuadrilátero inscrito. O sea, está dentro de una circunferencia. Si está dentro de una circunferencia, ¿qué cosa sucede? De que la medida de este ángulo es igual a la medida de ese ángulo que está aquí, ¿ok? Que es beta. Todo eso, que es exterior, ¿no?
¿Qué teorema nos da esa facilidad? Bien. Ahora, tenemos que AB es paralelo a CD. Como es paralelo, entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo que está aquí? Este que está aquí. Van a ser iguales por paralelismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Tenían así L1, L2 y tenían que esto beta y aquí beta. Bien. Ok. Y este beta, justamente esto que está aquí, se compara con este de aquí. Bien. O puede ser por aquí también, no hay problema. Ok, entonces tenemos qué cosa, que QPCD es inscriptible. Entonces, como es inscriptible, ¿qué es lo que tenemos? Que este ángulo que está aquí, con este ángulo que está aquí, son iguales. Bien. Y ahora, si nosotros nos damos cuenta, en esta parte, este ángulo X está formado por estas dos. Entonces, ¿quién sería? 80 sobre 2 es igual a X. Por lo tanto, X es igual a 40. Y la respuesta es la alternativa B. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto o está claro? A ver, por favor, me indican. Bien. Les dejo unos segundos para poder hacer la captura y así continuar con las demás preguntas. Bien. Dice, en la figura, ABCD es un cuadrado y la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo PAD. Si el diámetro de la circunferencia es congruente con PB, halle la medida del ángulo ADP. Bien. Me dicen que es congruente. El diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Ok. Entonces, me piden ese ángulo. Le voy a poner X. Ya. El cuadrado, vamos a ponerle aquí A. Entonces, el lado del cuadrado va a ser A más 2R. Bien. Y le voy a poner B a la hipotenusa. Entonces, tengo un triángulo rectángulo y dentro de ese triángulo rectángulo tengo una circunferencia, la cual voy a aplicar un celet, que sería la suma de las longitudes de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Bien, aquí cancelando estos de aquí, nos queda 2A es igual a B, justamente lo que está abajo. Bien. Si ustedes tienen aquí, ¿qué triángulo rectángulo tiene la hipotenusa el doble que uno de sus catetos? Es el triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Entonces, lo que se le opone, como es en este caso de 30 y 60, lo que se le opone a A, en este caso va a ser 30 grados. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Si no, les doy unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice, en la figura se muestra un tablero de una carpeta determinado por un trapecio isósceles con el diseño de una circunferencia que es tangente al borde. Si AB es 50 centímetros, hay el perímetro del tablero. Muy bien.
Perdón. Disculpe. Tenemos el tablero y le vamos a colocar A y B. Como es isósceles, por eso que AB es igual a CD. Bien. Para esto necesitamos el teorema de Pitot. Ya, algunos le escriben con H, otros le escriben sin H, entonces es de acuerdo al autor. En algunos casos, hay otros que han uniformizado ya la escritura. Bien, entonces tenemos que la suma de los lados no paralelos es igual a la suma de los lados paralelos. Bien, entonces nos sale 100. ¿El perímetro quién sería? La suma de los lados. A más B más 100. Y sería 100 más 100, nos sale 200. Y la respuesta es la D. Este es el más tranquilo que había. ¿Ok? Aquí les doy unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura y presentarles el último problema del día de hoy. Y así ustedes tengan estas informaciones. ¿Bien? Ok. Vamos a presentar el último problema de esta semana. Y tenemos en la figura BQ es igual a QC. AM es igual a MN y es igual a NC. Ok. Me piden que haya alfa. Perfecto. Entonces, para hallar alfa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyarnos en la animación para que pueda salir más bonito la línea que voy a hacer. Bien, tengo que esos dos pedazos son iguales y voy a trazar una mediana BT relativo a la hipotenusa. Muy bien. Entonces, aquí voy a tener lo siguiente. ¿Ok? Voy a colocar MT igual a TN, le voy a colocar A. Pero esa mediana va a ser del triángulo MBN. ¿Bien? Eso es bien claro ahí. Ahora, una cosa importante. Si estás viendo que esto, BT, es mediana y que AM es igual a NC y es igual a MN, entonces BT también es mediana, ¿ya? Estamos observando que BT también es mediana en el triángulo ABC. Bueno, es un triángulo rectángulo, ¿no? Pero estamos viendo ello. Entonces, el punto donde se intersectan, porque tenemos la mediana AQ y la mediana BT, tenemos el punto de intersección que es G, que es el baricentro. El baricentro tiene la propiedad de que la distancia de B a G es el doble que de G a T. Entonces, vamos a tener esta situación al respecto. ¿Ok? Tenemos que BG es igual a 2 veces G y T. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Y ahora, la pregunta es, profesor, ¿por qué se repiten estas A? Si no necesariamente es ello. Bien, entonces lo que pasa es que aquí tenemos que recordar que como es del triángulo rectángulo, tenemos A, B, C y aquí T. Tenemos por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa que este lado, este pedazo es igual a este pedazo y es igual a este pedazo. Si esto es 3A, esto es 3A y esto es 3A. Entonces, pero como está cayendo en la parte del baricentro, entonces el baricentro tiene que estar dividido de 2 a 1. Entonces, 2A y A. Entonces, ahí está la explicación de cómo está funcionando. Bien. Entonces, en esta parte le vamos a colocar beta. ¿Ok? Al colocarle beta, ahí en esta parte, vamos a
apoyarnos para encontrar lo que es la congruencia de triángulos ATG y BTM. Entonces, en este caso va a ser alfa y aquí también va a ser alfa. ¿Ok? Entonces va a ser una bisectriz también. MBN va a ser isósceles. ¿Y por qué? Porque justamente el detalle de ser una mediana y a la vez bisectriz, entonces eso solamente se cumple cuando el triángulo es isósceles. ¿Y eso qué más da a entender? Que el ángulo, ¿ya? O lo que se va a formar entre BT y MN es 90 grados. ¿Ok? Muy bien. Y alfa va a ser dado a partir del triángulo notable de 37, 20 en el triángulo ATG, que va a ser 3 veces 1, ¿ya? Que es esto, 3 veces, y esto es una vez. Entonces, por lo tanto, alfa vale 37 grados sobre 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok. Vamos a darle unos segundos para que puedan hacer la captura. Y colocar la clave de ejercicios también unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura respectiva. Ok. Y decirles muchas gracias por la asistencia y por su atención. Que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Sigan estudiando. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense mucho.